Hoy día vamos a tocar el tema de la parotomía. Es un tema un poco tedioso, quizás se podría decir, por la cantidad de nombres que se van a aprender, pero lo principal que ustedes deben manejar y lo que van a ver más adelante es pared abdominal. Conociendo bien todo lo que es la anatomía de pared abdominal, van a dominar incisiones, van a dominar hernias, entonces van a poder localizarse por qué el cirujano realiza o no ese tipo de corte, ¿ya? Entonces, vamos a repasar primero anatomía para luego empezar a hablar de la propia laparotomía, ¿ok, chicos? Primero, con respecto a la anatomía de de la pared abdominal, no sé si uno de ustedes estuvieron en la clase de hernias, pero lo importante que ustedes deben saber es de que en un cuerpo, en la zona abdominal, sí, en la zona abdominal, cuerpo, vamos a tener músculos que van a venir desde la zona posterior hacia adelante. Van a venir músculos que vienen de la zona posterior hacia adelante, de la zona superior hacia abajo, como otros que van a venir de la zona posterior inferior hacia la zona superior medial. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes deben recordar también es de que los dos terceras partes superiores tienen una conformación diferente al tercio inferior. Ya vamos a ver por qué. Y otro punto que deben recordar es de que las incisiones de pared abdominal van a ayudar a localizar cuadrantes o en unas literaturas segmentos. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, acá vamos a borrar, pero ¿qué quiere decir? Si es que yo tengo una pared abdominal según la literatura americana, según la literatura americana, la voy a dividir en cuadrantes, ¿sí? Entonces, el punto de referencia es el ombligo, entonces tengo el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero también algunas literaturas dividen esta pared abdominal. Ah, se ve la escritura, se ve lo que estoy escribiendo. No, nada, Orlando, pensé que era Doctor, porque estaba disculpe, en mi está. celular. No, doctor. Pensé que estaba pasando. No se ve lo que Pensaba estoy que escribiendo. no, no sabe nada. No, doctor, no se ve nada. Ah, ya, ya. Entonces, a ver, chicos, disculpen la primera vez con el Bamboo Paper. Perdón, con la webcam. Pero acá sí se nota mi pantalla. A ver, a ver, a ver. Acá, si dibujo, ¿ven No, o no? nada, Orlando. No. No, todavía, doctor. No, todavía. A ver, ¿por qué eso? Sí. A ver, compartir, compartir. Un ratito, muchachos, un ratito, déjenme. ¿Ven una página en blanco? No, No. ¿Ven la imagen de mi diapo? Nada más. Sí. La introducción, nada más la A ver. carátula. O sea, En general. no pasa. Ahí La pantalla general de cambió su laptop de PowerPoint. cambió de imagen, nada, ¿no?
No, No. doctor. Ah, ya, espera. Profesor, intente dejar de compartir pantalla y vuelva a hacerlo nuevamente, por favor. A ver, ¿dónde se pone eso de compartir pantalla? Abajo, en la parte inferior, en un botoncito verde. A ver. A ver, ahí ven una imagen de una diapo. Ya, ahí Sí. está. Sí. Ya, a ver. Vamos a ver. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, está. Sí, doctor. Ahí Sí. se ven ¿ven que estoy ahí rayando o no? Sí. Sí. Ya, chévere, ya. Ya, muchachos, disculpen el caso. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? La literatura normalmente americana divide en cuadrantes al abdomen. ¿Ya? En cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Un ratito, muchachos, voy a silenciarlos a ustedes, que está ahí divide en 9 segmentos. ¿Ya? Entonces, estos dos tipos de visualización de la pared abdominal, ustedes tienen que dominar. ¿Por qué? Porque les pueden decir que tienen una incisión de esta forma, pero lo importante no es que tanto sepan el nombre de la incisión. ¿Sí? Puede ser un McBurney, puede ser una Rocky Davis, puede ser una Pamphlet, pero lo importante es que ustedes sepan que por qué en este cuadrante están haciendo la incisión. Porque acá, ¿qué puedo observar? Puedo observar el ciego, puedo visualizar la zona interna de la zona inguinal, puedo visualizar algunos apéndices retosecales. Entonces, eso es lo importante que yo quiero que ustedes se lleven hoy día, ¿ya? Que tengan bien en claro qué porción de los órganos intraabdominales voy a visualizar o voy a querer ver de acuerdo a la incisión que haga, sea horizontal, sea transversal, sea oblicua, etc., etc. ¿Ya, chicos? Entonces, iniciamos con la anatomía de la pared abdominal. Vamos a hablar acerca del, más que nada, de todas las capas, de esta pared abdominal, para poder refrescar un poco la memoria. Toda esta literatura es de sabios, muchachos, ¿ok? Iniciamos. Los componentes de la pared abdominal, desde un inicio, desde la zona externa hacia la zona interna, están dadas por estos niveles, ¿ya? La piel, el tejido celular subcutáneo, ustedes ven acá, esta es la parte más externa de la piel, ¿sí? El tejido celular subcutáneo, que se dividen en dos fascias, la fascia de Camper, que es una fascia externa, y la fascia de Scarpa, que es una fascia interna, ¿ok? Debajo de ese tejido subcutáneo tenemos al primer músculo grande, un músculo que va a abarcar, que va a cubrir a la mayor cantidad de territorio de la pared abdominal, que es el oblicuo externo. Luego sigue el oblicuo interno, el músculo transverso. Tenemos una fascia transversal detrás de este transverso. Tenemos la grasa preperitoneal, que es una parte muy importante, porque incluso en la clase de hernias yo les dije qué tipo de corrección de hernias se daba en la grasa preperitoneal, no sé si se acordarán. Estopa es la que se realiza en este tipo de espacio. Y al final tenemos el peritoneo, ¿sí? Entonces iniciamos con el músculo más externo de la pared abdominal, ¿sí? El músculo más externo, el oblicuo externo. Miren, el oblicuo externo, esos son los datos que quiero que te acuerdes, que se originan en las últimas 7 costillas. ¿Qué quiere decir? De que en las últimas costillas van a empezar a nacer fibras
que incluso se van a cubrir entre ellas, ¿ok? Van a nacer fibras de un tipo de disposición. Cuando tú analices, cuando tú estudies músculo, tienes que saber dos cosas bien importantes. ¿Dónde nace? ¿A dónde termina? Y lo importante es la dirección de sus fibras, porque eso te va a ayudar al recorrido que da. Entonces, ¿dónde nace? ¿Hasta dónde termina? Y su dirección, la dirección de las fibras. Entonces, este músculo oblicuo externo nace en las últimas 7 costillas, más o menos de la costilla 6, 5 hasta las últimas flotantes, ¿ya? Que se dirigen de la cara superior lateral hacia la inferomedial. ¿Qué quiere decir? Que si es que es, miren este dibujo de este abdomen, que si yo lo divido, esta parte de abdomen con tórax, lo divido en 4, esta zona es la superior lateral, en este caso derecha, y esta es izquierda. Pero esta zona de acá es la cara superior lateral. ¿Por qué lateral? Porque está más afuera de la línea media. Entonces, ¿de dónde nacen? De la cara superior lateral. Obviamente acá vamos a ver que acá las costillas empiezan a formarse así, de esa disposición. Entonces, desde esta zona superior lateral hacia la ínfero, ¿dónde está la ínfero? Por acá abajo. Ínfero medial. ¿Por qué medial? Porque está cerca de la línea media. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución del músculo oblicuo externo? Así. Desde la zona superolateral hasta inferomedial. Entonces, mi oblicuo externo van a ser de una zona un poco más lateral y va a ir bajando. Uy, disculpen chicos. Va a ir bajando hacia la zona más inferior, pero medial. ¿Qué quiere decir? Vienen así sus fibras. Y sus fibras musculares dan aponeurosis. Este es un dato clave que quiero que tú recuerdes. Las fibras de los músculos de la pared abdominal no todos llegan a terminar en músculo propiamente dicho. Y es una propiedad, es una ventaja hacia el cirujano. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hasta acá nada más es músculo. Todo esto es músculo. Todo esto. Y esto es aponeurosis. ¿Y por qué es la ventaja hacia el cirujano? Porque una aponeurosis, uno, más fácil de reparar. Dos, es mucho más fácil para poder movilizar y poder visualizar el campo abdominal. Y tres, tienen menos recursión de seromas. ¿Qué quiere decir, profe? Que cuando yo estoy disecando aponeurosis, con la simple presión de una gasa, van a colapsar y no va a caber o no se va a crear una cavidad virtual para que se llene el líquido, el seroma. Entonces, ¿cuáles son las 3 ventajas de que un cirujano opere o corte parte de aponeurosis? Uno, de que le visualizan mejor el campo abdominal porque va a ser más fácil desplazable. No sé si ustedes ya alguno entraron a una cirugía, como con una mediana sifopúbica, el doctor mira todo, mira hasta el último rincón del abdomen. ¿Por qué? Porque va a distender, porque es una fibra aponeurótica. Caso contrario, que esto fuera todo músculo, el doctor tuviera más dificultad para poder visualizar el abdomen. ¿Cuál es la segunda ventaja? De que es mucho más fácil de reparar. Y la tercera, que no genera mucha recurrencia de seromas. ¿Sí? Entonces, las fibras de este músculo oblicuo externo, que ya saben que tienen una disposición de esta forma, una disposición hacia abajo y hacia el medio, terminan en la línea alba, pero ¿como qué terminan? Como aponeurosis, ¿ya? Como tejido conjuntivo laxo. Gira sobre sí misma y forma surcos donde pasa el cordón espermático. Ajá. Esta es pregunta de examen para uro, cuando roten en uro. ¿De qué músculo previene o se genera el surco o la camita por donde pasa el cordón espermático? Si miren acá, se dan cuenta. Miren acá, muchachos.
Todo esto es aponeurosis del músculo externo, ¿sí? Pero miren, llega una parte en la zona medial inferior, ¿qué hace esto? Así, gira sobre sí mismo. Gira sobre sí mismo esa aponeurosis. ¿Y qué genera? Como un surco, como un surco. Ese surco o ese camino pasa el cordón espermático, ¿sí? Pasa el cordón espermático. No se olviden de que cuando hay la deficiencia de estas aponeurosis que son débiles y nace el niño con una deficiencia, con una comunicación entre el peritoneo y la zona vaginalis, ¿qué tipo de hernia me da? Hernia inguinal indirecta. No se olviden. Dice, y la parte inferior se extiende desde la espina ilíaca, miren, la espina ilíaca antero-superior hasta el pubis y forma también el ligamento inguinal o de pulpar. Entonces, lo que quiero que tú recuerdes del oblicuo externo es que su distribución es desde lateral hasta medial, de arriba hacia abajo, que termina en aponeurosis hasta la línea alba, que forman el surco del cordón espermático y que refuerza y genera el ligamento inguinal o llamado el ligamento de Poupart, ¿sí? Es el músculo oblicuo externo. Es un músculo muy importante y muy grande. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué sigue? El oblicuo interno. El oblicuo interno. Nuestro oblicuo interno tiene una conformación distinta. ¿Dónde se originan? En fascias, en tejido conjuntivo laxo, en fascias del músculo iliopsoas. ¿Se acuerda dónde está el músculo iliopsoas? De forma rápida, de la zona de abdomen, esta es la zona lateral inferior. Imagínense que están los bracitos, por acá están las piernas, ¿sí? El iliopsoas tiene una conformación en esta zona de acá, posterior inferior, ¿sí? El iliopsoas. Entonces, de la fascia del tejido aponeurótico nacen las fibras del oblicuo interno, ¿sí? Y este camino o la trayectoria que tiene nuestro oblicuo interno va a tener de tres diferentes formas, ¿sí? Tiene fibras superiores que se insertan en las últimas 5 costillas. ¿Qué quiere decir? De que la parte del iliopsoas, está por acá está el iliopsoas, tienen fibras superiores, 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 ¿sí? Que van hacia dónde? Hacia las últimas 5 costillas, ¿sí? ¿Cómo es el trayecto? Inferolateral, inferior lateral, hacia superior, medial, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo aquí. Miren, muchachos, para que no, para que empiecen un poco a recordar. Del abdomen, la ubicación del iliopsoas está en esta zona de acá. Es inferolateral. De su aponeurosis empiezan a tener unas subidas, unas fibras que suben hasta las 5 últimas costillas. ¿Sí? Entonces, esta es inferolateral, acuérdense. Porque está inferior y lateral porque no está cerca de la línea media. Inferolateral hacia superomedial, ¿sí? Entonces, este oblicuo interno tiene fibras que suben con una trayección de abajo hacia arriba, de lateral hacia medial, ¿sí? Pero también tiene fibras musculares centrales, unas que van así, y forman aponeurosis, que se dividen en 2 hojas. Grábense este término, en 2 hojas por encima de la línea semicircular de Douglas. Acá viene el dato que tienes que recordar.
¿Te acuerdas que te dije que en los 2 tercios superiores era una conformación distinta que en el tercio inferior? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? De acá, acá abajito. Estos son los rectos, ¿sí? Los músculos menos rectangulares en la zona central del abdomen. Viene el oblicuo externo tanto derecho como izquierdo. Ven acá, derecho, izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Su aponeurosis se va hacia adelante. Hacia adelante. Lo cubre a los músculos rectos. Viene el oblicuo interno. Es el oblicuo interno. ¿Y su aponeurosis qué hace? Se dividen en 2 hojas. Uno por encima y otro por debajo. Lo envuelve a los rectos. ¿Eh? Lo envuelve a los rectos. Esto sucede en los 2 tercios superiores. Pero ¿qué pasa en el tercio inferior? Tenemos la misma gráfica, nuestros rectos en la zona medial y el oblicuo externo igual pasa, ¿no? Pasa el oblicuo externo. Pero nuestro oblicuo interno ya no va a dar 2 hojas. De frente pasa por encima. Entonces, esto se refiere a una característica del oblicuo interno, de que por encima de la línea semicircular o de Douglas, que es una línea así, es una línea referencial, porque por ahí sale la hernia de Spiegel, no se olviden, es una hernia diferencial. Entonces, por encima de esa línea va a ser los 2 tercios superiores y va a tener esta conformación. El oblicuo interno en sus fibras centrales, en las fibras que se van así al centro, hacia la línea media, se dividen en 2. Pero debajo de la línea semicircular o de Douglas, pasa por encima, ya no se divide sus fibras. ¿Ok? ¿Qué otra característica de nuestro oblicuo interno? Las fibras musculares inferiores cursan inferomedial. ¿Qué quiere decir cursan inferomedial? Entonces, nuestro oblicuo interno tiene 3 disposiciones de fibras. 3. Unas que se van hacia arriba, hacia el centro, hacia arriba, hacia el centro y hacia la zona inferior. ¿Sí? Se va hasta el pubis. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué músculo sigue debajo del oblicuo interno? El músculo transverso. El músculo transverso. Nuestro transverso tiene una forma de origen casi parecida al oblicuo externo. Se ubican en los 6 últimos cartílagos costales, y siguen un curso transversal, originando aponeurosis, pasando por debajo del músculo recto encima de la línea semicircular. Acá tenemos otra característica. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá nuestras costillas, ¿sí? Y de la parte de los cartílagos costales, siguen un curso transverso. ¿Qué quiere decir? Miren acá. Siguen un curso. Este es el transverso. Este es el músculo transverso. De los cartílagos que nacen de las últimas 6 costillas, tienen una distribución así. Transversal. ¿Sí? Recta. Igual que todos los músculos, no acaban en músculos, sino acaban en aponeurosis. Y este músculo va a tener una conformación de la misma forma que nuestro querido músculo oblicuo. ¿Qué conformación? Los 2 tercios superiores por encima de Douglas, de la línea de Douglas o la línea semicircular. ¿Qué va a pasar? Acá tenemos nuestros músculos rectos, ¿eh?
Y nuestro querido, miren, este es el oblicuo externo, paz, no hay problema. Nuestro oblicuo interno, perdón, se divide en dos hojas, uno por encima y uno por debajo. Y nuestro transverso va a pasar por debajo, su aponeurosis. Pero ¿qué pasa en el tercio inferior? Debajo, debajo de Douglas, debajo de Douglas. ¿Qué pasa? Igual tenemos nuestros músculos rectos, ¿eh? Nuestro oblicuo externo, ¿qué hace? Su aponeurosis siempre por encima. Nuestro oblicuo interno, su aponeurosis por encima, ya no se divide en dos. Y no es, perdón, este es el oblicuo interno, así. Y nuestro transverso, ¿qué hace? Igual por encima. ¿Eh? Entonces, este músculo transverso por encima de Douglas va a pasar por detrás de los músculos rectos, pero por debajo de Douglas va a ir por delante. Entonces, concluimos que por debajo de la línea semicircular de Douglas, todos los músculos dan sus aponeurosis por encima de los músculos rectos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en nuestro músculo transverso? Que sus fibras, como su nombre lo dice, son transversas. Que las fibras musculares inferiores, es decir, este grupo de fibras inferiores, al igual que el oblicuo interno, generan un arco aponeurótico por encima del triángulo de Hesselbach. ¿Qué quiere decir eso? Un arco aponeurótico. ¿Por qué, profe, hace un arco aponeurótico? Porque nuestro querido oblicuo interno, acá vamos a dibujar un ratito, nuestro oblicuo interno, ¿cómo era? Fibras hacia arriba, fibras hacia el centro y fibras hacia abajo, ¿verdad? Sí, nuestro oblicuo interno. Y nuestro transverso, ¿cómo eran sus fibras? Así, transversales, ¿no? Transversales. ¿Qué pasa? Que las fibras inferiores de tanto el transverso como el oblicuo interno, al final van a generar un arco, se van a unir y generan un arco por encima del triángulo de Hesselbach. ¿Cuál es el triángulo de Hesselbach? Uno es el lado de ese arco. ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? Miren. Este es el triángulo de Hesselbach, que tiene el borde del recto, del músculo recto, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Ese triángulo de Hesselbach. Entonces, tanto el transverso, sus fibras de transverso, como las del oblicuo interno, pero las inferiores, van a hacer esto. Un arco. Al final forman el tendón conjunto. No se olviden, tendón conjunto. Y este tendón conjunto es referencia anatómica ¿para qué? Para la reparación de hernias. No se olviden. Entonces, es la característica de nuestro músculo transverso, que forman un arco conjuntamente con las fibras del oblicuo interno hacia la zona del pubis, se insertan ahí, este es el pubis, y forman un tendón conjunto. Por encima ¿dónde? Del triángulo de Hesselbach. Miren, muchachos, miren, este es por encima, los dos tercios superiores de Douglas, de la línea semicircular de Douglas, y este es el tercio inferior de Douglas. ¿Ok? Ya. Un ratito. Pero no dile que entre, porque no aparece.
Me avisas ya, me avisas para poder... ¿Ya está? Ya, doctor, disculpe. Ya. Ah, ya dijo ya. Ya. Entonces, por debajo de este Douglas, los inferior, vamos a tener esta distribución. Miren, este es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Miren el oblicuo interno cómo abre sus dos fascias y envuelve a los músculos rectos, ¿sí? Los músculos rectos. Cabe resaltar de que los músculos rectos no están juntos. Hay una poneurosis que los separa. ¿Cómo se llama? La línea alba. Una referencia anatómica muy importante para los cirujanos, ¿sí? Miren, debajo del transverso, ¿qué seguía? La fascia transversalis. ¿Sí? Esta siempre pasa debajo. Pero miren lo que pasa en el tercio inferior. Todos los paquetes musculares, sus aponeurosis pasan por encima del peritoneo, ¿sí? El peritoneo parietal debajo. Debajo de los músculos, incisión. Si yo hago una incisión, este es el ombligo, por debajo del ombligo, hacia abajo, hacia el pubis, en la línea alba, miren, me va a ser más fácil o no de ingresar hacia la cavidad abdominal. Claro, ¿por qué? Porque este hace como si fuera un solo aponeurosis y estas son mucho más débiles, no es como acá, que como envuelve a los rectos, va a ser más difícil la penetración. Es por eso que muchas de las cirugías empiezan con inferomedianas. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es lo más fácil, le puede cortar. Imagínense que le están dando una laparotomía exploratoria, un R1.